En este episodio vamos a hablar de un tema que, por lo general, suele disgustar a muchos, pero que es absolutamente necesario reflexionar. El tener privilegios. ¿Qué es el privilegio? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocerlo y cómo podemos pasar de la incomodidad a usarlo como una herramienta para el bien común? Este no es un episodio para señalar con el dedo ni para alimentar la culpa. Es una invitación a la reflexión, a mirar de cerca nuestras realidades y a entender cómo podemos ser parte de un cambio positivo. Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a Incomodémonos, un espacio donde exploramos temas difíciles, esas conversaciones que evitamos pero que son fundamentales para entendernos mejor como seres humanos. Aquí nos retamos a salir de nuestra zona de confort, cuestionar lo establecido y abrirnos a nuevas perspectivas que enriquecen nuestra vida. Prepárate para un viaje lleno de reflexiones, aprendizaje y conexión, porque a veces lo incómodo es el primer paso hacia la transformación. Esto es Incomodémonos, con este servidor Rafael Tapias Guzmán. El preludio. ¿Qué entendemos por privilegio? El privilegio, en su esencia, no es algo que se elige. No decidimos nacer en una familia acomodada, en un país estable o con acceso a educación. Tampoco elegimos nuestro color de piel, nuestro género o nuestra orientación sexual. Sin embargo, esas circunstancias iniciales pueden determinar en gran medida las oportunidades que se nos presentan o los obstáculos que enfrentamos. La socióloga Peggy McIntosh lo explica con la metáfora de una mochila invisible. Las personas con privilegios llevan una mochila llena de ventajas que no siempre se notan, como por ejemplo poder entrar a una tienda sin que nadie los vigile sospechosamente, tienen acceso a servicios básicos sin obstáculos, crecen viendo personajes en la televisión y el cine que reflejan su identidad. Por cierto, el privilegio no significa que alguien no haya trabajado duro, significa que su esfuerzo no se vio obstaculizado por ciertos factores sistémicos que afectan a otros. Acto 1. ¿Por qué hablar de privilegios incómodos? Hablar de privilegio incómodo puede incomodar a algunas personas por diversas razones. Entre ellas cuentan primero, porque no queremos sentirnos culpables. Reconocer el privilegio a veces se percibe como admitir que no merecemos lo que tenemos, pero no se trata de eso. En segundo lugar, porque es invisible para quien lo tiene. Es difícil reconocer una ventaja cuando nunca te ha faltado. Es como un pez tratando de entender qué es el agua. En tercer lugar, porque confronta nuestras narrativas de éxito personal. Nos gusta pensar que todo lo que hemos logrado es producto exclusivo de nuestro esfuerzo. Esta incomodidad es un reflejo de nuestra resistencia a aceptar que vivimos en un sistema desigual. Pero no se trata de culpa ni vergüenza, se trata de conciencia. Un ejemplo claro es el debate sobre las cuotas de género u origen étnico en las universidades y trabajos. Muchas personas con privilegios ven estas medidas como una injusticia, pero rara vez cuestionan cómo los sistemas existentes ya estaban inclinados a su favor desde el principio. Acto 2. Usar el privilegio de manera consciente. Reconocer el privilegio no debe llevarnos a inmovilizarnos, ni tampoco a una culpa paralizante. Más bien, puede ser una herramienta poderosa para generar impacto positivo. A continuación te enumero algunas formas de cómo usarlo. Primero, escuchar y aprender. Abrirnos a las historias de quienes enfrentan desigualdades estructurales. Leer, escuchar podcasts como este y educarnos. En segundo término, ceder el espacio. Si estás en una posición de poder, considera cómo puedes amplificar las voces de quienes han sido marginados. Como tercer punto, cuestionar los sistemas, desde la educación hasta el acceso a la justicia. Preguntarnos cómo podemos contribuir a crear sistemas más equitativos en la sociedad. En cuarto lugar, hacer preguntas incómodas. Por ejemplo, ¿cómo el Estado reparte el presupuesto en una ciudad? ¿O qué barreras enfrentan las personas en mi entorno que yo nunca he tenido que enfrentar? El filósofo John Rawls proponía un experimento llamado el velo de la ignorancia.
El ejercicio es muy sencillo. Imagina que estás diseñando una sociedad sin saber en qué posición nacerás. Y a partir de ahí, pregúntate cómo la construirías para que sea una sociedad justa para todos. Acto 3. Privilegio no es sinónimo de culpabilidad. Es importante recalcar que reconocer el privilegio no significa sentirse culpable. La culpa es improductiva si no nos lleva a la acción. Imagina que tienes una linterna en un túnel oscuro. Esa linterna es tu privilegio. Puedes usarla para iluminar el camino de otros o simplemente quedarte quieto con ella. La decisión es tuya. Es como esa frase que se ha popularizado en muchos memes en internet y que realmente viene de enseñanzas filosóficas ancestrales y no de un influencer que cree que se la inventó. Cuando ayudas a otros a brillar, lo has entendido todo y has madurado. Un ejemplo poderoso lo vemos en figuras públicas que usan su plataforma para visibilizar causas importantes. Personas que, conscientes de su privilegio, no hablan por los demás, sino que los apoyan para que sus propias voces sean escuchadas. Reflexiones finales. Así podemos ayudar. Te invito a preguntarte y pensar en lo siguiente. ¿Qué privilegios crees que tienes? No como una carga, sino como una oportunidad. Tal vez eres hombre y nunca has tenido que preocuparte por caminar solo en la noche. Tal vez creciste en un entorno donde estudiar en la universidad era un hecho y no un sueño. En lugar de sentirnos incómodos o defensivos, reconozcamos que estos privilegios nos dan herramientas que podemos usar para construir puentes y derribar barreras. Hablar de privilegio no es fácil, pero es necesario. Es un acto de empatía, de reconocimiento y de compromiso con un mundo más justo. Quiero dejarte con esta otra pregunta. ¿Qué puedes hacer con los privilegios que tienes? Porque al final no se trata solo de lo que tenemos, sino de cómo lo usamos para hacer la diferencia. Algo así como el título de mi primer libro, El conocimiento es porquería hasta que se usa, el cual por cierto puedes conseguirlo en formato ebook en Amazon. Si esta conversación te resonó, compártela y ayúdanos a abrir más diálogos como este. Para mí es muy importante saber qué piensas con respecto a este tema. Estaré encantado de leer tus comentarios. Recuerda darle un me gusta o suscribirte en las distintas plataformas en las cuales me encuentro. Gracias por acompañarme hoy en este episodio de Incomodémonos. Un espacio para reflexionar, crecer y descubrir nuevas perspectivas. Recuerda que la incomodidad no es un enemigo. Es una invitación al cambio. Si algo de lo que escuchaste hoy te resonó, te inspiró o te movió, compártelo con alguien que lo necesite. Las conversaciones incómodas pueden ser el inicio de algo profundamente transformador.